Los peligros ocultos de vivir en el Antiguo Egipto. La vida en el Antiguo Egipto era una mezcla fascinante de grandeza y desafíos constantes. Esta civilización, con sus impresionantes pirámides, templos y monumentos, también enfrentaba numerosas adversidades que ponían a prueba la resiliencia y creatividad de sus habitantes. Entender los riesgos de vivir en el Antiguo Egipto es crucial para comprender cómo esta civilización floreció a pesar de las adversidades. Los desafíos moldearon las prácticas culturales, sociales y económicas, influyendo en su desarrollo y legado histórico. La sociedad egipcia estaba profundamente influenciada por su entorno, su cultura rica en mitología y sus avances en campos como la arquitectura y la medicina. Sin embargo, estos logros no podrían existir sin enfrentar serios obstáculos y amenazas constantes. Las enfermedades. Las enfermedades y plagas eran una amenaza continua en el Antiguo Egipto. La falta de conocimientos médicos y las condiciones insalubres facilitaban la propagación de epidemias, afectando gravemente a la población y complicando la vida diaria de los egipcios. Durante el Reino Medio, una epidemia de peste devastó comunidades enteras, dejando una huella profunda en la historia egipcia. Esta crisis sanitaria impulsó cambios en las prácticas higiénicas y destacó la vulnerabilidad de la civilización ante las enfermedades. La epidemia de peste en el Reino Medio afectó gravemente a la población egipcia. Esta crisis sanitaria llevó a un aumento en las prácticas religiosas y sanitarias, ya que los egipcios buscaban protección en sus dioses y mejoras en la higiene pública. Las inundaciones. Las inundaciones del Nilo eran un fenómeno natural esperado, pero en tiempos de Pepi II, las inundaciones desastrosas cambiaron radicalmente la agricultura. Los agricultores se vieron obligados a adaptarse, lo que provocó migraciones y un cambio en el uso de las tierras. El trabajo forzado. El trabajo forzado y la esclavitud eran comunes durante la construcción de las pirámides bajo los faraones. Esta práctica no solo afectaba la vida de los trabajadores, sino que también moldeaba la estructura social y económica del Antiguo Egipto. La construcción de las pirámides bajo los faraones implicaba trabajo forzado y esclavitud. Miles de trabajadores eran sometidos a jornadas extenuantes y condiciones peligrosas. Las pirámides, símbolos de grandeza, también reflejan el sacrificio y las vidas perdidas en su edificación. Las invasiones extranjeras, como la de los hicsos, pusieron a prueba la resistencia egipcia. Estas invasiones no solo trajeron conflictos militares, sino también intercambios culturales y tecnológicos que influenciaron profundamente la evolución de la civilización egipcia. La invasión de los hicsos durante el segundo periodo intermedio dejó una profunda huella en Egipto. Este pueblo extranjero introdujo nuevas tecnologías y tácticas militares. La ocupación forzó a los egipcios a adaptarse y mejorar sus propias estrategias defensivas. Los castigos severos. Los castigos severos durante el reinado de Ramsés III instauraron un clima de temor y control social. La justicia draconiana era utilizada para mantener el orden, a menudo a costa de la libertad y bienestar de los ciudadanos. Los castigos severos y la justicia draconiana eran comunes en el reinado de Ramsés III. Los delitos menores podían llevar a penas extremas. Esta dureza legal mantenía el control social, pero también generaba un ambiente de temor y sumisión entre la población. La justicia en el Antiguo Egipto. La justicia en el Antiguo Egipto era conocida por su severidad. Los castigos durante el reinado de Ramsés III eran extremadamente draconianos, con sentencias que incluían mutilaciones y ejecuciones. Esto generaba un ambiente de temor constante entre la población. El miedo a estos castigos severos controlaba el comportamiento social. Las leyes eran estrictas y los jueces implacables. Esta atmósfera de represión ayudaba a mantener el orden, pero también fomentaba una sociedad marcada por la desconfianza y el miedo. La desigualdad social. La desigualdad social era un problema grave en el Antiguo Egipto. Los nobles disfrutaban de privilegios y riquezas, mientras los campesinos vivían en la pobreza. Esta disparidad generaba tensiones constantes y, en ocasiones, derivaba en revueltas y conflictos sociales. La desigualdad social marcaba la vida en el Antiguo Egipto. Los nobles gozaban de privilegios y riqueza, mientras los campesinos y esclavos vivían en condiciones de precariedad. Esta división exacerbaba las tensiones y ocasionalmente provocaba revueltas y descontento. Las diferencias entre las clases sociales se reflejaban en todos los aspectos de la vida diaria. Los nobles tenían acceso a educación, salud y alimentos de calidad, mientras que los campesinos debían conformarse con recursos limitados. Esta desigualdad perpetuaba un ciclo de opresión.
Las tensiones sociales derivadas de la desigualdad no solo afectaban la paz interna, sino también la estabilidad del reino. Las revueltas campesinas podían desestabilizar el gobierno e incluso poner en riesgo la vida del faraón, obligando a reformas para mantener el control. La desigualdad social en el antiguo Egipto era palpable, con una marcada diferencia entre nobles y campesinos. Los nobles gozaban de privilegios y lujos, mientras que los campesinos vivían en condiciones precarias, lo que generaba tensiones y descontento en la sociedad. Estas tensiones sociales a menudo desembocaban en revueltas, donde los campesinos reclamaban mejores condiciones de vida y justicia. Sin embargo, las revueltas eran duramente reprimidas por las autoridades, perpetuando así el ciclo de desigualdad y opresión. Las hambrunas y sequías. Las hambrunas y sequías eran desafíos constantes. Durante el reinado de Djedkara y Sesi, una prolongada sequía devastó cosechas. La escasez de alimentos obligaba a la población a desarrollar estrategias de supervivencia y almacenamiento, transformando la organización social y económica de las comunidades afectadas. Las hambrunas y sequías eran comunes debido a la dependencia de las cosechas del Nilo. Cuando el río no inundaba adecuadamente, la producción agrícola disminuía, llevando a la escasez de alimentos y a graves crisis de supervivencia para la población. Durante el reinado de Djedkara y Sesi, una prolongada sequía afectó gravemente al país. La falta de alimentos obligó a los egipcios a desarrollar estrategias de almacenamiento y racionamiento para mitigar los efectos devastadores de la hambruna. Las guerras civiles. Las guerras civiles fragmentaban políticamente al país, debilitando el poder central y permitiendo la aparición de pequeños reinos. Estos conflictos internos desestabilizaban la sociedad, pero también llevaban a esfuerzos de reconstrucción y unificación posteriores, moldeando la historia del antiguo Egipto. Durante el primer periodo intermedio, Egipto vivió una serie de guerras civiles que fragmentaron el país. Los conflictos internos debilitaron la autoridad central, provocando luchas por el poder entre diferentes regiones y generando caos en la vida cotidiana de los egipcios. La fragmentación política resultante de estos conflictos internos llevó a la creación de pequeños reinos independientes. La falta de una autoridad central fuerte permitió que surgieran líderes locales que, a menudo, competían entre sí, exacerbando la inestabilidad y la inseguridad en la región. A pesar de la anarquía, este periodo de desunión también dio lugar a la reconstrucción y renovación cultural. Las rivalidades entre los diversos líderes estimularon el desarrollo de nuevas formas de arte, arquitectura y literatura, lo que contribuyó a la rica herencia cultural de Egipto. Riesgos laborales. El trabajo en la construcción de templos y monumentos no estaba exento de peligros. Los obreros enfrentaban riesgos constantes, desde caídas y accidentes con herramientas hasta el colapso de estructuras. Estas condiciones laborales reflejan la dureza de la vida cotidiana de los trabajadores egipcios. La seguridad en los lugares de trabajo era mínima y los accidentes eran frecuentes. Los obreros debían adaptarse a condiciones adversas, lo que a menudo resultaba en lesiones graves o incluso la muerte. A pesar de estos riesgos, su labor fue fundamental para la grandeza arquitectónica del antiguo Egipto. La vida cotidiana en el antiguo Egipto estaba marcada por riesgos laborales significativos. Los accidentes en la construcción de monumentos y templos eran comunes, poniendo en peligro la vida de los trabajadores y resaltando la necesidad de medidas de seguridad más avanzadas. Estas condiciones laborales influyeron en la percepción social del trabajo y la seguridad. Las exigencias físicas y los peligros asociados con estas tareas moldearon las prácticas laborales y la estructura económica, subrayando la importancia de la protección y el bienestar de los trabajadores en la civilización egipcia.